Y al ver la multitud, tuvo miedo. Yo también. Dios los bendiga. Hace un mes y días estuve por acá y predicó Yesid Henry Flores. Bueno, pues hoy está una versión un poquito agrandada de Henry Jesse Periñán. Entonces espero llenar las expectativas que dejó Henry Jesse. Y quiero invitarlos a que estemos muy atentos, porque mi punto de partida en esta mañana es que esta iglesia es iglesia palabra de vida, palabra, una iglesia de la palabra. Y sabe Dios cuánto luché con saturar este mensaje de palabra, de la Biblia, más que mis palabras sean las palabras del Señor. La propuesta que le compartí al pastor Joaquín es que más que unas exposiciones, esto va a ser un seminario de 4 días. Es decir, empezamos hoy y terminamos el día miércoles y vamos a tener una hilación en los sermones que van del capítulo 11 al capítulo 13. Intentaremos predicar los 3 capítulos de Marcos. Hoy Jessica nos hizo la lectura de la entrada triunfal, capítulo 11, Domingo de Ramos. Cuando leía el texto es, entrada triunfal. ¿Cuál triunfo? Si el que entró fue crucificado. ¿En qué consistió dicho triunfo? Entonces, el marco que vamos a tener para estudiar en estos días es Jesús, la higuera y el templo. Van a ser los 3 ejes sobre los que vamos a estar trabajando en estos días. Y para ello quiero invitar aquí que Jesse me dé entrada en la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Esto, como es un seminario, intentaré hacer un estudio bíblico, estudiar la Biblia, hacer algunos acercamientos teológicos y finalmente una exposición. Entonces esa va a ser la ruta: Biblia, teología y exposición. Que Dios me ayude. ¿Listo, Jesse? Entonces, cuando uno lee el libro de Marcos, que ustedes están en esa dinámica ya hace tiempo, hace meses, ese es el eje: Jesús, el templo y la higuera. El capítulo 11 trata de que Jesús entra y sale del templo. El capítulo 11, 12, 14 sale del templo y al día siguiente aparece la higuera. Después de eso, Jesús vuelve y entra y sale del templo en el 11, 15, el 19. Después de eso, Jesús, la higuera seca. Mira, la higuera que maldiste se secó. Después de eso, Jesús entra y sale del templo y finalmente termina con otra vez la higuera, haciendo una pedagogía a través de la higuera, y ya cierra el capítulo 13 con velad y orad. Como ven, esta dinámica de Jesús, la higuera y el templo transversa los 3 capítulos. Entonces, el templo, perfecto. Jesús, perfecto. Pero ¿qué hace una higuera en medio de toda esa dinámica de Jesús con el templo? ¿Qué papel juega la higuera? Entonces aquí vamos a empezar algunas lecturas para ir ubicándonos en esta dinámica, y aquí agradezco que estemos todos muy atentos a escuchar esta palabra. En el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 22. Le dirás:
Esto dice el Señor: Israel es mi primer hijo varón. Allí tenemos que el mismo Dios dice que Israel es su hijo, su primogénito. Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Es importante ir hilando que ya el mismo Señor dice que la viña de la que habla aquí es Israel. Y ese Israel es el hijo de Dios. ¿Vamos? Seguimos con Jeremías capítulo 12. Yo he abandonado a mi pueblo, mi posesión más preciada. He entregado a los que más amo a sus enemigos. Mi pueblo elegido ha rugido contra mí como un león en la selva. Por eso lo traté con desprecio. Mi pueblo elegido se comporta como buitres moteados, pero es el pueblo mismo el que está rodeado de buitres. Que salgan los animales salvajes para que despedacen sus cadáveres. Muchos gobernantes han devastado mi viñedo, pisotearon las vides y así transformaron toda su belleza en un lugar desolado. Entonces vemos que el profeta Jeremías también le apunta que la viña es la heredad de Dios pisoteada por pastores. Oseas capítulo 10, 1 al 3. Qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas. Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. El corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Entonces dirán: no tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aun si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? Muchas gracias. Oseas dice también que Israel es una viña frondosa. Israel es el hijo de Dios, es la heredad de Dios. Y el Salmo 80. Nos volver a ti, oh Dios de los ejércitos 7 al 9. celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto como a una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros
y echamos raíces y llenamos la tierra. Ok. Esa viña vino de Egipto. La vid vino de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué estamos diciendo con esto? El Antiguo Testamento, cada vez que hace referencia a la viña en este paralelo, se refiere al pueblo de Israel. Hay una analogía, una metáfora de que la viña, la vid, es el Hijo de Dios, el pueblo de Dios llamado Israel. En el Nuevo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento y vamos a ver otra vez la viña. Allí en Mateo 20, del 1 al 16. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario de una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. En esta parábola Jesús está hablándonos de que Dios envía obreros a su viña, a su pueblo. Y allí entonces está como Él administra los recursos del reino y Él es soberano para hacerlo como tenga a bien. Mateo 21, 28 al 32. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, «Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy». El hijo le respondió, no iré». Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, «Ve tú». Y él le dijo, «Sí, señor, iré». Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? El primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría... Muchas gracias. Otra vez, una parábola más y se nos muestra que la viña es el pueblo al que Dios envía obreros. Y finalmente en el Nuevo Testamento, Juan 15... del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Muchas gracias. Entonces, es importante anotar el hilo que lleva la Biblia de que en el Antiguo Testamento ese pueblo es el Hijo de Dios, ese pueblo es la viña, es la vid que Dios plantó. Y ya en el Nuevo Testamento se sigue el mismo hilo, pero aquí nos va a decir que esa verdadera viña, que esa verdadera vid es Jesús, ya no es Israel. Yo soy la vid verdadera. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento relacionan la viña con el pueblo de Dios. Y ese pueblo es el Hijo de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento nos va a decir que ese Hijo no es Israel. Ese Hijo es Jesús. Jesús es la vid, es el Hijo verdadero. Eso es muy importante en el tema de lo que tiene que ver con la viña, con el pueblo de Dios. Pasemos ahora a la reflexión de la higuera, que es el tema que nos convoca en esta mañana. Si uno va al Antiguo Testamento con respecto a los higos, bueno, en el Antiguo Testamento siempre hay tres plantas que son muy relevantes: el olivo, la vid y la higuera. El asunto del olivo lo dejaremos de lado, ese será para otro tema. Pero ya tenemos aquí claro que la viña, la vid es Israel, es decir, Israel es un tipo de el pueblo de Dios, es un tipo de Jesucristo. Cristo es el antitipo, en él se cumple, estaban apuntando a Cristo, eso ya está creo que un poco claro. En cuanto a la higuera, pasemos por favor a Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 11. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir: ¿estamos a salvo?, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo, que lleva mi nombre, se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Entonces Israel, como pueblo, ha tomado el templo como un ícono de refugio. Cometen adulterios, fornicaciones, idolatrías. Y entonces corren y escapan y se meten en el templo y dicen: llegamos, nos libramos. Y dicen: no confíen en eso, porque ustedes han convertido mi casa en una cueva de lo que está en el libro de Marcos que leía en esta mañana Jessica. Mi casa es casa de oración y la han vuelto una cueva
Entonces Jeremías trabaja el tema del templo y siempre lo liga, Isaías lo liga, Oseas lo liga con los higos, con la higuera. Jeremías 24. Hay muchos textos más, pero vamos a enfocarnos en Jeremías 24, del 1 al 10. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Joaquim, hijo de Joacim, rey de Judá, a Babilonia, junto con las autoridades de Judá y todos los artífices y los artesanos, el Señor me dio la siguiente visión. Vi 2 canastas de higos colgadas frente al templo del Señor en Jerusalén. Una canasta estaba llena de higos frescos y maduros, mientras que la otra tenía higos malos, tan podridos que no podían comerse. Entonces el Señor me preguntó: ¿Qué ves, Jeremías? Higos, contesté, algunos muy buenos y otros muy malos, tan podridos que no pueden comerse. Entonces el Señor me dio este mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Los higos buenos representan a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los babilonios. Velaré por ellos. Los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Sin embargo, los higos malos, dijo el Señor, representan al rey Sedequías de Judá, a sus funcionarios, a todo el pueblo que quedó en Jerusalén y a los que viven en Egipto. Los trataré como a higos malos, tan podridos que no pueden comerse. Los haré objeto de horror y un símbolo de maldad para todas las naciones de la tierra. En todos los lugares donde yo los disperse, serán objetos de desprecio y de burla. Los maldecirán y se mofarán de ellos. Les enviaré guerra, hambre y enfermedad hasta que desaparezcan de la tierra de Israel, tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Muchas gracias. Entonces Jeremías va hilando el tema de los higos de la higuera, siempre con el templo. La cesta de higos está puesta en la puerta del templo. Higos buenos, higos podridos, que de los podridos no se pueden comer, y hace toda una exposición de los higos, qué significa eso, pero lo asocia con el templo. Y ha dicho que el templo se convirtió en un ícono donde la gente se escondía después de hacer sus travesuras de pecado. El libro de Isaías, capítulo 56, versos 6 y 7. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Muchas gracias. Entonces vemos que los profetas Isaías y Jeremías manejan el tema de que, ¿qué es la casa de Dios? Casa de oración, pero le han hecho una cueva de, y entonces la asocia con los higos, que de lo malo que son. No, el templo está corrupto, corrompido, está en un estado de, esto es importante a la hora de leer Marcos. Entonces ya en Marcos capítulo 11, por favor, se está manejando el tema de que Jesús entra a Jerusalén, se acerca al templo. Jesús se encuentra con la higuera que no tiene frutos. Jesús entra al templo y ve una cueva de ladrones, lo que debía ser casa de oración, y termina, mira, la higuera se secó.
Eso se llama en términos técnicos una estructura de inclusión. Incluye templo, higuera, templo, higuera, templo. En términos populares, una estructura de emparedados, donde lo que está en el centro es la carne. Es decir, el templo, la higuera y el templo. Es decir, hay que poner cuidado con la higuera. ¿Qué pasa con la higuera? Ahí está la fuerza. Y Marcos, su evangelio lo escribe de esa forma. Si ustedes leen Marcos, siempre tiene la estructura. La hija de Jairo, ubíquense, la mujer del flujo y otra vez la hija de Jairo. Los discípulos con los panes, la mujer sirofenicia, los discípulos con los panes. Entonces uno ve, los discípulos no entienden, Bartimeo entienden, los discípulos no entienden. Es decir, los ciegos ven y los que ven no ven. Entonces esto es muy importante porque Marcos tiene esa ruta, esa forma de escribir. Entonces Marcos nos va a mostrar que hay una expectativa en el pueblo. Jesús llega a Jerusalén y cada entrada que Jesús hace al templo genera expectativas, pero la gente siempre queda con falsas expectativas. Ahí entonces tenemos la higuera y el templo. Para Jesús el templo es un lugar de tránsito, no es un punto de llegada. Y Jesús se está metiendo con los trastos del pueblo. El lugar más sagrado de Israel se llama el templo y ha dicho que esa es una cueva de ladrones. ¿Eso qué significa? Lo que va a mostrar Marcos es que la entrada de Jesús a Jerusalén y al templo va a desenmascarar cómo está el liderazgo del pueblo, cómo está el pueblo mismo. Ya leíamos en esta mañana que Jesús entra montado en un pollino. Zacarías capítulo 9, versículos 9 en adelante, dice que es la expectativa que va a llegar un rey mesiánico montado en un pollino para entrar en Jerusalén, entrar al templo y desde el templo instalar su reinado universal. Y entonces ven que llega en un pollino y la gente está leyendo. Se está cumpliendo lo que dijo Zacarías. Y la gente comienza a cantar el Salmo 118. Hosana en las alturas, sálvanos, llegó el que nos va a salvar. Y Jesús llega y la gente canta: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. La expectativa mesiánica va a tener su cumplimiento. Se acabará el yugo opresor del imperio y Jesús está oyendo. Pero dice el texto que Jesús llega al templo, lo ve y se va. Primer desencanto. No instaló su reinado universal. ¿Qué pasó? El candidato es fiel a la propuesta. Jesús viene como el Hijo de Dios a instaurar el reinado, pero el camino es el de la oveja al matadero y no el de meterse e instalarlo como ellos pensaban. Hay un desencanto. Uno lee estos textos y ve los contextos, porque hay un ladrón llamado Barrabás. Barrabás es el hijo del padre, pero este es un ladrón y este sale ileso. Está Bartimeo, el hijo del engaño, y declarar la verdad. Este es el hijo de David. Y está la higuera que tenía hojas, y por tener hojas debía tener frutos.
El templo, por ser el templo, debía tener fe, oración y perdón. Pero había una cueva de ladrones. Es importante hilar ya la parte teológica, que la propuesta del templo es un tema central en la restauración, en la redención del orden caído. Dice Génesis que Dios descendía al huerto del Edén y se paseaba y hablaba con Adán cada día, pero por causa del pecado se rompe la comunión. Y la forma como Dios restaura esa comunión con el hombre es en Éxodo. En Éxodo se nos cuenta que hay un tabernáculo y allí desciende la gloria de Dios. Es decir, el templo sirve para restaurar la comunión con Dios. Y después de eso sigue Levítico. ¿Cómo vivir con un Dios que vive con ellos 24 horas? Vivir y no morir en el intento. Entonces el templo cumple un papel protagónico en la historia de redención, porque va a significar ese volver a estar en comunión con Emmanuel, con el Dios que se hizo lejano por causa del pecado. Y entonces uno ve que empieza en Génesis, comunión, se rompe por el pecado, y en Apocalipsis capítulo 21 y el final de la historia, Juan va buscando el templo en el cielo y buscándola, y dice que no vio, porque Jehová mismo es el templo. O sea, ya no se requiere templo, hay una redención. Entonces, ¿en qué consistió la entrada triunfal de Jesús cuando no llenó las expectativas? La entrada del triunfo creo que consiste en que Jesús va a hacer la propuesta de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Jesús es el verdadero templo en quien se restaura el orden caído por causa del pecado. Jesús es Emmanuel. Si Él está presente, no se requiere templo. El templo ha llegado a su final. Entonces, el triunfo de la entrada es que ya Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios cercano en la persona de Jesús, porque Jesús es el verdadero templo. Entonces, quiero ubicarlos en lo que es la carne del pasaje. Por favor, vayamos a Marcos, después de hacer este recorrido, a la parte expositiva. Marcos capítulo 11. Por favor, me dan ahí el siguiente. Eso es. Hay refranes como este: no todo lo que brilla es oro. ¿El otro cuál es? Caras vemos. Cuando uno lee estos refranes o los escucha, apuntan a las apariencias. Vayamos a la higuera. Capítulo 11, verso 12. Vamos bien, tratando el asunto de la higuera, de que es el templo, que Jesús es el verdadero templo. Jesús es el verdadero Hijo. Ya no se requiere entonces un templo físico para estar en comunión con Dios, porque Jesús es Emmanuel. Entonces las apariencias engañan. Allá con mi esposa en forma coloquial decíamos, esa es la higuera metemono. Parecía, pero al día siguiente, están todos ahí, versículo 12. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Cuando Jesús vio esto, le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y ¿qué dice? Lo oyeron
los discípulos. Las apariencias son atractivas. Las apariencias engañan, pero reciben juicio de Dios. El texto leído presenta 3 realidades. 1, la necesidad. 2, la distancia. Y 3, la sentencia. Número 1, la necesidad. Jesús tuvo hambre. Necesidad básica del ser humano, tener hambre. Pero también es irónico, porque ese rey que fue aclamado, que entró a Jerusalén triunfante, tiene hambre. Y va a buscar. O sea, no le dan un banquete cual Herodes. Busca qué comer. Porque cuando hay una necesidad, uno procura satisfacerla. Y aquí entramos al hambre, que quizás ejemplifica el hambre de la humanidad, donde hay mucha hambre. Y todo el que tiene hambre, necesidad, contempla cómo salgo de esto. Hay hambres emocionales, hambres afectivas, hambre espiritual, hambre física. Este es un mundo con hambre. Entonces, la segunda propuesta del texto es que la distancia, y Jesús ve de lejos una higuera con hojas que crea la expectativa de que tiene fruto. La higuera es lo opuesto a la ciruela. Cuando uno ve una ciruela sin hojas, es porque tiene frutos. La higuera es cuando tiene hojas, debe tener. Y entonces ve la distancia. Y la distancia crea efectos especiales. El hambre también. Y Jesús parece por la apariencia de la higuera que le puede proveer para su hambre. Y se acerca. La distancia. Los que nos contemplan en la distancia ven cosas. Los que contemplan a la iglesia Palabra de Vida en la distancia les crea expectativas que si llego a esa iglesia, allí debe haber lo que yo necesito. Un abrazo, una palabra de consolación, afectos. Es decir, quien ve la iglesia le genera expectativas de contemplar posibilidades para salir de sus necesidades, de mitigar sus hambres. Pero en la distancia nadie se sacia. Una película, Los Miserables, de Víctor Hugo, hay un hombre llamado Jean Valjean que ve el pan, el vidrio, y tiene su hambre. Y él contempla cómo me como ese pan. Y toma una piedra y parte el vidrio y lo toma y se lo roba. Allí hay un general Jared y lo persigue toda la vida porque se robó un pedazo de pan. Es decir, nadie se llena en la distancia. Entonces Jesús se acerca. Esa es la parte que ya entra en contacto. Y cuando se acerca, se va en blanco. Porque, hermanos, la cercanía muestra la realidad. La cercanía te desilusiona o te ilusiona. Te encanta o te decepciona. Porque en la cercanía, en versión popular, se pela el cobre. Dios espera frutos a tiempo y fuera de tiempo. La gente que se acerca a la iglesia
con hambre y ve que hay alguien que se llama líder en la iglesia, eso le genera expectativa. No, ahí está un predicador que tiene una palabra fresca, le genera expectativa. O está el servidor y se acerca porque ahí puede haber y conseguir lo que él necesita. O hay un anciano de edad o de liderazgo, ahí puede haber. Se acerca a un maestro para sus luchas de fe. Se encuentra con un teólogo o se encuentra con un pastor. Es decir, se acerca a ver cómo puede mitigar su hambre, porque esto genera expectativas. Y lamentablemente muchas veces se acercan y se van en blanco. Salen con el mismo hambre. Peor aún, a veces llegan y se van y nadie se da cuenta. Entonces, por lo que Jesús ve en la cercanía, está la sentencia. Nunca nadie más coma fruto de ti. Y los discípulos estaban. Es curioso que parece ser que es la primera vez que los discípulos escuchan en Marcos. Nosotros también estamos escuchando. Y esto es interesante porque Jesús en Marcos al parecer ha hecho cosas extravagantes. Un día le habló al mar y le dijo: detente, y el mar le obedeció. El mar lo escuchó. Ahora le dice a la higuera y la higuera también le obedece. Pero los discípulos que están escuchando constantemente no obedecen. El tema del oír es importante en Marcos. Ya hoy estamos escuchando, y aquí es importante anotar que esta no es una clase de agronomía de la higuera, que porque no tenía frutos se debía tener, porque la hoja. Esto está apuntando, está hilado con el templo. En el templo, cuando uno lee Segundo de Crónicas, primer templo del pueblo ya como nación. Cuando Salomón dedica el templo, él levanta su voz: nos acercaremos a ti confiadamente, que tú nos escucharás. Es decir, es un punto de contacto donde la fe se tiene en que Dios se hace cercano para escucharnos. También dice: esta será casa de oración para todas las naciones. Y si hubiéramos cometido pecado, haremos sacrificios y tú nos perdonas. Es decir, los frutos que muestra la historia con el templo es la fe en Dios. ¿Qué más? La oración y el perdón de pecados. Eso debía estar en el templo. Cuando Jesús en la distancia ve el templo, bien, pero cuando Jesús se acerca al templo, que mete la mano, ya no en la higuera, sino en el templo, consigue una cueva. No consigue frutos ni de fe, ni de oración. Es más, vendían las palomitas. Es decir, el pobre quedó sin opción de hacer sacrificio por sus. Es una cueva de ladrones. Entonces la higuera está ejemplificando, está anticipando el juicio al templo. Así como Jesús juzga a la higuera por no tener fruto, eso anticipa que va a ser juicio sobre el templo porque no tiene frutos. Cuando la institución pierde su razón de ser, lo que queda entonces es el juicio de Dios. Entonces Jesús se acerca, hace juicio en el templo. Al día siguiente, Pedro va pasando con Jesús por allí y dice: mira, Jesús, la higuera se secó. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Tengan fe en Dios. No fe en el templo. Jeremías, cueva de ladrones, ahí se escondían.
El que le diga a este monte, quítate, y no dude, se quitará. Y dice, cuando estén orando, creed. Y cuando estén orando, perdonad. Los frutos que debían estar en el templo, Jesús los está recuperando ahora. Fe en Dios, oración y perdón. Y le diga a este monte, quítate, y se echa en el fondo del mar. Esto es revolucionario, inaceptable. Porque en Marcos 2 cosas han sido enviadas al mar. Los cerdos en Decápolis. Cerdos inmundos son echados al mar. Y el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, será mejor que se ponga una piedra de molino en el pescuezo y se arroje al mar. Es decir, lo que haga tropezar y lo que sea inmundo, el destino es el mar. El templo es eso, inmundo y tropezadero. Entonces, eso para un judío tuvo que ser una blasfemia. ¿Cómo es que el lugar más santo del mundo va a estar en el lugar más inmundo, donde están los cerdos? Pero el juicio, repito, no precipita a la desesperación, sino a la reorientación. Fe en Dios, oración y perdón. Esa es la propuesta de Jesús. No es fe en el templo, sino en el nuevo templo. No es oración en el templo, oración en el nombre del nuevo templo. No es perdón de sacrificios en el templo, sino que Él es el sacrificio. Entonces Jesús dice, yo soy el nuevo y verdadero templo. Ya no tenemos que estar en esa dinámica de correr para allá y para acá. Jesús es el nuevo templo propuesto por Dios, el verdadero fruto de Dios. Este es, en últimas, el verdadero triunfo de su entrada a Jerusalén. Yo soy el nuevo y verdadero templo. Esta es la expectativa de su reinado universal. No que va a reinar desde el templo, sino que va a reinar Él mismo, porque Él es el templo. Su nombre es Jesús. Y es por medio de Él que tenemos acceso a la fe en Dios, orar en su nombre y tener perdón de pecados. ¿Qué propuesta de Marcos? Esto es un triunfo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Como decía ahora, una cosa es lo que somos en la distancia, otra cosa es lo que somos en la cercanía. Cuando la gente se acerca y mete la mano en nuestra vida y nos conoce. Tristemente la iglesia hoy es chiste para muchos, y chistes malsanos, porque nos hemos convertido en mercaderes de la fe, donde la gente, en vez de venir a buscar, le quitamos. Y en vez de saciarlos, nos saciamos. Cuando la gente ve estos títulos, pastor, teólogo, maestro, anciano, diácono, predicador, líder. Esto invita a la gente a que tenemos fruto que darles. Una palabra de consejo, un abrazo de amor, misericordia. Allí en esa iglesia yo puedo llegar y encontrar algo que sacie mi hambre. Que el desesperanzado aquí encuentre esperanza. Que puedan acercarse y encontrar frutos. Este es un mensaje muy duro, porque el templo perdió su función para la cual fue instituido y le llegó el tiempo del juicio. Lo que estorba la comunión con Dios, lo que no facilita el acceso a Dios,
se vuelve inmundo y a Dios le corresponde hacer juicio. Esto, en últimas, no es lo importante. Es los frutos que hay detrás de esto. Las apariencias engañan. ¿Cuánta gente se esconde en esto? Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Dios no puede ser burlado. Los que estamos en esta dinámica le apostamos a que un día aparecerá el príncipe de los pastores y nos dará la corona incorruptible de gloria. Si detrás de estos títulos no hay fruto, esto no sirve. Si detrás de esto no hay frutos, esto no sirve. Si detrás de esto, maestro, teólogo o pastor, no hay frutos, no sirve. El juicio de Dios ha llegado. Los discípulos estaban escuchando. Nosotros también. El juicio de Dios ha llegado. La esencia, amada iglesia, no consiste en tener apariencias de frutos. Consiste en tener los frutos en sí. Y detrás de cada credencial, de cada título o cargo, debe haber fruto. Y si no estamos en esta dinámica y entendemos esto, es tiempo de renunciar. No escondernos en esto. Las apariencias engañan. Apariencia de higuera frondosa, apariencia de templo majestuoso. Pero al acercarse, ¿qué se consigue? Al acercarse, ¿qué se consigue? Ha llegado el juicio de Dios. La higuera recibió juicio y se secó. El templo, vamos a ver más adelante, no quedará piedra sobre piedra, porque la apariencia recibe juicio de Dios. Amado hermano, líder, diácono, maestro, no podemos engañar a Dios. La gente que se acerca a nosotros va a descubrir qué hay en el corazón. Procuro siempre a este nivel pastoral que la gente que se acerque a mí pueda conseguir. Y a veces no vienen buscando plata. Un abrazo. Un consejo. Pastor, no sé qué hacer. A veces un acompañamiento en silencio. Las apariencias recibirán juicio de Dios. Es lo que está proponiendo Marcos. Al hilar templo, higuera, templo, higuera. La higuera nos va a mostrar el ejemplo con plastilina de cómo son las cosas con Dios. Las apariencias recibirán el justo juicio de Dios, mas los frutos glorificarán su nombre. Si el Señor en esta mañana mete la mano en tu vida, ¿qué conseguirá? Él metió la mano en la higuera y recibió juicio porque se fue en blanco. Metió la mano en el templo, cueva de ladrones. Si hoy mete la mano en mi corazón, en mi vida, ¿qué va a conseguir? ¿A cuánta gente le he acompañado para mitigar por lo menos su hambre? ¿Por qué no quedamos allí en el lugar que estamos en silencio y permite que el Espíritu de Dios
meta la mano en esta mañana. Estas son oportunidades gloriosas que Dios nos da para revisarnos y ver si en verdad estamos cumpliendo esa función para la cual Él nos hizo templo del Espíritu Santo. Porque somos eso. Si Él mete la mano en el templo nuestro hoy, ¿encontrará fruto? ¿O el que mete la mano se va en blanco? Oremos. Amado Dios y Padre, este es uno de los episodios más duros de tu ministerio en términos de la confrontación. Porque te metiste, Jesús, con el lugar más santo sobre esta tierra, el templo de Jerusalén. Y ellos no pudieron aceptarlo, porque lo que sigue después de este evento es que se une la cúpula religiosa, sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, para atacarte y sacarte del camino. Porque ser confrontado de esta forma produce ira. Y ellos estaban airados contra ti. He orado, Padre, que esto no produzca ira en nosotros, sino seamos compungidos de espíritu, contritos y humillados. Que este mensaje sirva para revisarnos. Y dice Marcos, y los discípulos estaban escuchando. Dice renglón seguido el versículo 18, los sacerdotes también. Este es un mensaje para ser escuchado. ¿Qué tal que en esta mañana podamos hablar en el corazón y creer de que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no fue ese asunto majestuoso que ellos esperaban, sino que se hizo cercano? Nos confrontó, nos confronta. ¿Y por qué no hacer de esta mañana un tiempo de recogimiento, hermanos? Cada uno sabe cómo está su vida con los frutos. Si está aparentando frutos, si hay frutos. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí todos estamos afectados por el pecado. Que hoy sea una entrada triunfal a una relación con el nuevo y verdadero templo que es Jesús. Que ese reinado universal comience con mi corazón, con tu corazón. ¿Y por qué no tenemos en esta mañana un tiempo para recoger el Espíritu, para acercarnos a Dios y decirle a Dios cómo estás? Tú sabes que encontrará Dios en tu corazón en esta mañana. Si Él mete la mano en este instante en tu corazón, en tus hojas, en tus apariencias, ¿qué encontrará el Señor? Hoy es mañana de renovación, hermanos. Mañana gloriosa de oportunidades. Si estás allí en esa dinámica de restauración, de decirle, Señor, yo te he fallado, Padre. Ponte pie, ponte en tus pies y dile, Señor, yo quiero ser renovado. Quiero que metas tu mano en mi vida. Y si no consigues, dame la oportunidad para dar fruto, Señor. Que sacie el hambre en mi familia. Hambre de hermanos que te aman. Personas que no te conocen, pero quieren conseguir en mí, en tu comunidad, frutos. Sea esta mañana gloriosa, hermanos. Una mañana donde Dios sea exaltado. Padre, gracias te damos porque tenemos hambre de ti. Tenemos hambre de ti, Señor. Como la historia va en su curso, al final de la historia no habrá templos,
porque será el templo del Señor, su presencia misma, con estos templos del Espíritu Santo. Aquí está tu iglesia, Padre. Perdónanos por las veces que gente ha venido y no ha encontrado lo que mitiga su hambre, por mi indiferencia, por mi apariencia, por lo que sea. Queremos hoy comprometernos y decirte, Dios, ven, Padre eterno, en esta mañana y mete tu mano en mi vida. Si no hay frutos, ayúdame. Ayúdame. Quiero glorificar tu nombre. Las apariencias recibirán el justo juicio de Dios. Estamos a las puertas de iniciar un camino de pasión contigo. Hace más de 2000 años entraste a Jerusalén. Y esta palabra sigue viva para hoy. Ya no para ir al templo físico, no para tener comunión contigo, que eres el verdadero templo. Eres la verdadera higuera. Eres la verdadera vid. Eres el verdadero Hijo de Dios. Somos afortunados de tenerte. Perdónanos por menospreciar esta gran verdad que muchos no tuvieron acceso de conocerla. Pidamos perdón al Señor, hermanos.